Bueno, Fernando, bienvenido a este espacio de entrevistas de FEBICHAM. Este es un espacio enriquecedor para todos nuestros televidentes y nuestros lectores. Y en este espacio lo que hacemos es destacar a grandes empresarios, emprendedores que nos cuentan un poco de su trayectoria, de su historia, de su experiencia y por supuesto de sus historias de éxito. Nos gustaría hoy pues darte una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias, Jennifer. Un placer estar acá con Febichan y tener esta oportunidad de hablar con ustedes y con toda la red que representan, ¿no? Bueno, Fernando, para iniciar, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. Te resumo un poco mi trayectoria. Soy Fernando Marengo, tengo 53 años, estoy casado, tengo 3 hijos. Mi carrera empecé en Argentina, en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, estudiando una licenciatura en economía. Terminada la licenciatura en economía, me mudé a Buenos Aires para trabajar con Ricardo Arriazu, que es un muy destacado macroeconomista a nivel Latinoamérica, a hacer una pasantía de un año. Finalmente el año se convirtieron en casi 25 años de trabajar codo a codo con él, hasta llegar a ser Chief Economist y socio del estudio. Desde allí asesoramos en temas macroeconómicos a empresas globales que quieren invertir en Latinoamérica, empresas latinoaméricas que toman decisiones de inversión en sus propios países o en otros países de la región, e incluso a gente de América Latina que invierte fuera de América Latina, ya sea inversiones reales o financieras. Cuando mi estudio de posgrado me incliné por la finanza, tengo un posgrado, una maestría en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Mi base de formación es claramente un foco macroeconómico, pero orientado a la toma de decisiones financieras y al asesoramiento financiero. Eh, Hace 3 años, con 2 socios más, con Gabriel Ruiz y Alejandro Goldaracena, fundamos en Estados Unidos Black Toro. Black Toro es básicamente una LLC que está registrada ante la SEC como Registered Investment Advisor, como RIA. Y básicamente lo que estamos haciendo es brindando asesoramiento financiero a personas de América Latina que quieren invertir fuera de sus países por distintos motivos. Una carrera bastante amplia y diversificada, ¿cierto? Teniendo esta carrera tan amplia, ¿cómo describirías tu evolución profesional desde tus inicios en Tucumán hasta tu rol actual como Chief Economist en Black Toro? A ver, creo que claramente toda mi formación fue volcada hacia el análisis macroeconómico. En algún momento tuve que decidir cómo hacer mi formación de posgrado y había dos alternativas: o profundizar en el análisis económico o relacionarme más con el resto del mundo. En ese momento, cuando tuve que tomar la decisión, me pareció mucho más sensato buscar un complemento como una formación en finanzas, ya sea mercado de capitales como también finanzas corporativas. Pero siempre hay algo que cursó mi carrera que fue de alguna forma un espíritu emprendedor. Un espíritu emprendedor que inicialmente, trabajando en un estudio de asesoramiento macroeconómico, si bien en una compañía de mucho prestigio a nivel internacional, siempre está la necesidad desde un estudio de cómo desarrollar nuevos clientes, cómo desarrollar nuevos productos, cómo estar todo el tiempo tratando de alguna forma de satisfacer y de crear nuevas necesidades en la medida que uno iba encontrando la forma de agregar nuevo valor agregado a la cartera de clientes y la búsqueda de nuevos clientes. Entonces siempre, inicialmente, claramente uno empieza en una posición más junior y vas creciendo, pero yo diría que los últimos 15 años en el estudio, 10 años en una posición más de manager, claramente ahí hay que tener un espíritu emprendedor. Ahora, hace 3 años, cuando arrancamos con Black Toro, con la oficina en Brickell, en Miami, bueno, creo que ahí reforzamos más ese espíritu emprendedor, y lo que logramos al cabo de estos 3 años en Black Toro claramente fue resultado de ese espíritu
de tener una idea en mente, saber a dónde queríamos llegar y empezar a actuar en consecuencia desde varios frentes, desde el advisory económico, desde el asesoramiento financiero, desde el armado de estructura, desde el pensar qué queríamos que fuera Black Toro. Bueno, claramente a 3 años de que arrancamos, estamos transcurriendo el camino, yo diría, con creces respecto a lo que habíamos planteado 3 años atrás. Bueno, justamente hablando pues como de tu trayectoria antes de Black Toro, tú has trabajado con empresas y economías de diferentes países. ¿Qué aprendizajes clave has obtenido de estas experiencias internacionales y cómo los aplicas hoy en día en Black Toro? A ver, lo primero que aprendí, que esto fue gracias al poder haber trabajado con Ricardo Riascu, que cuando uno quiere analizar cualquier economía del planeta, más allá de las ideologías o de las escuelas de pensamiento económico, lo más importante son las restricciones presupuestarias. Al final del día, la definición de economía es la aplicación de recursos escasos a fines alternativos. Y esas son las restricciones presupuestarias, lo cual nos permitió desarrollar un esquema de equilibrio general aplicado a la macroeconomía que tiene resultados comprobados para el análisis a nivel global. Ahora bien, si bajamos un poco más al plano, digamos, ¿qué aprende uno de haber trabajado casi 20, 30 años en temas macroeconómicos? Creo que los distintos países del mundo, hay economías que son más grandes, economías que son más chicas, pero todas tienden a pensar su éxito por decisiones de políticas propias y sus fracasos nunca quedan del todo claro cuál es el origen. Y creo que hay una fuerza dominante que en realidad a la hora de hacer política económica tiende a menospreciarse en todos los países y fundamentalmente los que son de América Latina, que es que todos los países están dentro de un contexto global. ¿Qué quiere decir esto? Que qué le pase al mundo, a nuestros socios comerciales, al precio de nuestro producto de exportación y a los diferenciales de tasa de interés que terminan explicando los flujos de capitales desde o hacia esta economía, termina siendo determinante. Ahora, lo que puede hacer cada país en base a política fiscal o política monetaria, lo único que pueden hacer es atenuar o profundizar esos ciclos de la economía global. Creo que esa es la lección macroeconómica. Desde el punto de vista micro, ya de las empresas puntualmente, creo que de nuevo, creo que el espíritu de emprendedores, de buscar desarrollarse, de buscar nuevos mercados, dependiendo del país, ver cómo adaptarse a la volatilidad de las políticas de cada uno de estos países y cómo hacer para sobrevivir a la volatilidad y al riesgo que representan las políticas de los distintos países. Creo que eso es lo más destacado de los países fundamentalmente dentro de América Latina, ¿no? Fernando, a nosotros nos mencionaron un gran aporte tuyo y es que desarrollaste un modelo de equilibrio general basado en análisis de flujos de fondos. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste este modelo y cómo ha beneficiado a las empresas que asesoras? A ver, la explicación más sencilla del esquema de flujo de fondos es básicamente pensar en la partida doble, en la contabilidad que hacen todas las empresas que nos están viendo en este momento. Hay que pensar en lo siguiente: cada vez que yo tengo un flujo de ingresos, algún otro sector de la economía está teniendo un egreso. Si yo estoy acumulando un activo, es porque alguien está acumulando un pasivo. Entonces, esa simple registración por partida doble, que parece más un tema de contabilidad, permite tener un esquema de equilibrio general extremadamente robusto que permite predecir situaciones macroeconómicas. Este modelo lo aplicamos para distintas economías, para Europa, para Estados Unidos, para los distintos países de América Latina, para China, y se ve que las restricciones, la importancia de las restricciones presupuestarias es mucho más grande que lo que podría ser la ideología, los distintos pensamientos que uno podría tener de distintas escuelas de pensamiento económico. ¿En qué beneficia a las empresas que asesoramos? Básicamente, a ver, claramente el futuro por definición es incierto, con lo cual cada vez que uno habla del futuro, claramente tiene
posibilidad de errar a lo que le está diciendo, pero yo diría que este esquema de análisis lo que permite es discutir supuestos. Una vez que nos pusimos de acuerdo en los supuestos, el esquema de análisis te da tendencias, que esas tendencias son, yo diría, que muy cercanas a lo que va a pasar en la realidad. Puede variar si crece más, crece menos, pero si da crecimiento va a crecer. Puede ser la inflación un poco más alta, un poco más baja, pero puede mostrar que se está acelerando o desacelerando y eso es inequívoco. Entonces las tendencias te las marca claramente. ¿Cuál es el beneficio para las empresas? Claramente cualquier empresa que va a tomar una decisión de inversión, ya sea en la economía real como decisiones de inversión financiera, tienen que saber en qué contexto lo están haciendo de la economía mundial, de la economía regional y de la economía de su país. Entonces, si uno elige bien los supuestos, el valor agregado es que el entorno macroeconómico en el cual se va a estar tomando esa decisión de inversión va a ser algo bastante aproximado a lo que salga del modelo que estamos utilizando. Maravilloso, pues súper beneficioso para todas las personas que quieran. Bueno, hablemos un poco de tu etapa como profesor. Tú eres profesor en diversas instituciones. ¿Cómo equilibras tus roles académico y economista jefe? ¿Y qué aprendizajes te aporta la docencia que complementan tu labor profesional? Uy, aprendí mucho de la docencia. Yo me acuerdo en mis inicios, era un estrés dar clase, porque sentía de alguna forma la obligación de tener respuesta a todo. Entonces, en los primeros años empecé a dar clase muy chico en la universidad, con alumnos que casi eran de mi edad, entonces me generaba la verdad que mucho estrés. Con el paso del tiempo, lo primero que aprendí es a decir no sé. Entonces, eso ya me dio mucha tranquilidad pararme frente a un curso y si me preguntaban algo que no sabía, decía no sé, déjame que lo averigüe para la próxima vez. Creo que el primer gran aprendizaje que me dejó la docencia. Lo segundo que me dejó la docencia creo que es la necesidad de poder transmitir conceptos claros, que uno tiene que tener la habilidad en la oratoria de poder transmitir todo el conocimiento que tenés en tu mente a una persona que es la primera vez que trata de entender ese concepto. Entonces creo que tiene una necesidad de capacidad de síntesis muy importante y que obliga a clarificar los conceptos de manera muy importante, digamos. No es lo mismo que yo piense solo a tener que explicarte a ti, Jennifer, qué es lo que estoy pensando. Entonces eso demanda un nivel de entendimiento muy superior. ¿Cómo lo combino? La verdad es que hoy creo que son absolutamente complementarios. Digamos, también a medida que fui creciendo empecé a dar más clases en MBA o en cursos de posgrado, donde el alumno es alguien ávido de entender, no es alguien que tiene que aprobar una materia en particular, sino que es ávido de aprendizaje. Entonces creo que ahora vuelco parte de la teoría en mi análisis económico con parte de mi conocimiento, claramente esto habla de mi edad también, del conocimiento que uno fue acumulando a lo largo de 30 años de carrera, con las ganas que tienen los alumnos de aprender. Y la verdad que hoy siento que un curso, un aula, es un lugar sumamente confortable, donde nos enriquecemos entre todos, cada uno aportando distintos conocimientos. Buenísimo. Desde tu perspectiva como analista macroeconómico, ¿cuáles consideras que son los desafíos más urgentes que enfrentan las economías latinoamericanas en el contexto global actual? A ver, desde Black Toro, como te decía hace un rato, pensamos claramente que las economías de América Latina están fuertemente influenciadas por lo que pasa en el mundo. Si uno se fija el mundo y sumas el PBI de Estados Unidos, Europa y China, tenés más de 2/3 del PBI mundial. O sea, ¿qué vaya a pasar con la actividad económica a nivel mundial? Va a estar claramente determinado por estas tres economías. Y tenemos una China
que desacelerándose a su ritmo, por debajo del 5% de crecimiento, es una crisis en China, con un problema en el sector inmobiliario y con un problema en lo que se llama el shadow banking, claramente que genera mucha incertidumbre. Lo segundo, tenemos una Europa con dos guerras que la están cruzando, con lo cual también presenta serios desafíos y una desaceleración en la tasa de crecimiento, y un Estados Unidos con una fuerte resiliencia a la desaceleración de actividad económica. Entonces, si uno piensa en el contexto de América Latina, uno diría, vamos a enfrentar un mundo que crece menos, los países de América Latina que exportan a China, una China que genera mucho más incertidumbre respecto de su tasa de crecimiento. Esto puede tener impacto en el precio de materias primas, y cuando vemos el tercer factor con el cual se relacionan todas las economías, uno es cómo te va tu socio comercial, el segundo el precio de los bienes que exportás, y el tercero los movimientos de capital, un Estados Unidos más resiliente a la desaceleración económica y con una tasa de inflación que lentamente va convergiendo al objetivo de la Fed, plantea que la tasa de interés en Estados Unidos va a estar elevada por más tiempo. Entonces esto quiere decir que el costo de financiamiento o los flujos de capitales hacia América Latina claramente van a ser más dificultosos. Entonces, si uno dice el escenario macroeconómico global es un China desacelerando, un precio de materias primas estables en niveles actuales que son relativamente bajos, y una tasa de interés en Estados Unidos que le pone un piso al costo de financiamiento para América Latina. No parece el escenario más venturoso para América Latina. Ahora bien, hay un segundo análisis que es pensar el largo plazo del mundo. Y ahí en el largo plazo del mundo hay que pensar que quizás la principal dinámica para entender el mundo de largo plazo es qué le pasa a la demografía. Y el mundo está envejeciendo, pero está envejeciendo más en lo que son las economías desarrolladas. Eso implica que estas economías desarrolladas van a empezar a gastar más en salud, más en su fondo de pensión, que a medida que estas economías van envejeciendo demandan menos alimentos, y al mismo tiempo, como su población va envejeciendo, tienen que su ahorro invertirlo en otro lugar del mundo que le genere una tasa de retorno que al momento de su retiro no vean tan afectado su nivel de vida. Y ahí claramente creo que surgen cuáles serían las nuevas economías ganadoras, y creo que América Latina debería hacer el esfuerzo de mirar hacia esa economía. Desde Black Toro estamos viendo que la próxima locomotora del mundo va a ser la India creciendo arriba del 6,5% anual, con una población que ya superó a la población china, con una elevada tasa de ahorro. Claramente la próxima locomotora del mundo va a ser la India, con algunas economías del sudeste asiático. Y si hablamos desde el tema demográfico, el mundo joven viene del lado de África. Entonces, cuando uno piensa en estos países desarrollados que tienen que invertir en poblaciones jóvenes para tratar de tener una tasa de retorno que le pague su retiro, bueno, claramente creo que el mundo tiene que empezar a ver a África y cómo es el desarrollo de las distintas economías africanas desde el punto de vista institucional, regulatorio, seguridad jurídica y todo esto. ¿Por qué? Porque creo que, de nuevo, en ese mundo que va envejeciendo, el trabajo y el crecimiento va a estar dado por algunas economías africanas fundamentalmente. Me encanta porque yo siento que acá estamos teniendo igual, en esta entrevista estamos teniendo una clase de economía. Fernando, ¿cuál crees tú que es el rol de las organizaciones como FEBICHAN en promover oportunidades de desarrollo económico y fortalecer los lazos comerciales entre empresas de América Latina y los Estados Unidos? A ver, creo que resulta clave. Creo que muchas veces cuando uno llega a países nuevos a tratar de desarrollar sus negocios, desconoce gran parte de la idiosincrasia que va desde temas legales, institucionales, contables, hasta la idiosincrasia más de la población, cómo se vive, qué se demanda, cómo es el trato entre las personas. Entonces creo que instituciones como FEBICHAN
resultan clave, primero para el entendimiento ese, y que de alguna forma el landing en países como en Estados Unidos sea mucho más amigable, más amistoso, con instituciones como Fevichan que ya hicieron el proceso del entendimiento, cómo hay que entrar en estos países. Para lo segundo que creo que es clave es para la generación de networking, digamos. A nosotros de Black Toro, las relaciones con Fevichan y Perusa nos sirve muchísimo, digamos, ya sea armando webinars, donde nosotros hablamos de economía, reuniones mensuales donde nos juntamos con los socios a compartir experiencias, cómo nos resultó a nosotros, digamos, el desarrollo de negocios en América Latina y en Estados Unidos. Entonces creo que todo ese intercambio dentro de un organismo como Fevichan, como Perusa, resultan clave porque, digamos, básicamente lo que hacen es acortar o ahorrar parte del proceso que si uno no lo hace a través de una de estas instituciones tendría que empezar de nuevo de cero, ¿no? Bueno, ahora que me mencionas Perusa, que es la Cámara de Comercio Binacional entre Perú y Estados Unidos, ¿qué mensaje le darías tú a los empresarios que aún no conocen de pronto estas instituciones o que forman ya parte de organizaciones como FEVICHAM o las cámaras de comercio, las diferentes cámaras de comercio, acerca de la importancia de entender las dinámicas macroeconómicas en la toma de decisiones estratégicas para sus empresas, para sus emprendimientos? A ver, nosotros de Black Toro somos fervientes defensores de entender el entorno macroeconómico en el cual se están desarrollando las operaciones, digamos, los distintos negocios. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras empresas es una minúscula parte, pero dentro de un contexto macroeconómico que está marcado en Estados Unidos por qué pasa con la actividad económica, qué pasa con la política fiscal, qué es lo que pasa con la tasa de inflación, qué va a pasar con las tasas de interés. Todas estas son decisiones de políticas macroeconómicas que impactan en nuestro negocio día a día. Entonces, el entendimiento del entorno macroeconómico a la hora de tomar decisiones, a ver, desde Black Toro nosotros pensamos no que es importante, sino que es vital, es fundamental, porque de nuevo, nuestras empresas están cruzadas por impactos macroeconómicos que si uno no lo entiende, claramente va a afectar la rentabilidad del negocio y uno no va a entender qué es lo que está pasando. Entonces, primer cosa eso. Y las dinámicas macroeconómicas pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el P&L de nuestra compañía, al final del día, que es lo que nos preocupa a todos. Lo segundo, desde Black Toro, digamos, hacemos este asesoramiento macroeconómico, pero también parte con nuestra experiencia de trabajar sobre economías latinoamericanas que presentan una volatilidad mucho más grande que la economía americana. Creemos que tenemos la experiencia adicional de entender cómo se trabaja con esta volatilidad. Y dentro de cómo se trabaja con esta volatilidad, más allá de conocer la idiosincrasia del inversor de América Latina, digamos, creemos que ahí el asesoramiento financiero que brindamos de Black Toro puede agregar mucho valor a compañías, ya sea en América Latina, como compañías de América Latina operando en Estados Unidos o viceversa, donde de nuevo es vital entender el entorno macro, entender volatilidad y gestión de riesgo. Y para eso, digamos, tener un origen de América Latina, creemos que nos da un valor muy grande. Y finalmente, conocer la idiosincrasia del inversor de América Latina, que es absolutamente distinto a un inversor americano. Generalmente el inversor en América Latina toma riesgo y volatilidad en su negocio y su ahorro busca de alguna forma estabilidad. En el caso del inversor americano es justamente lo opuesto. Tiene estabilidad en su negocio del día a día y la volatilidad la busca en sus inversiones. Entonces, de nuevo, creemos que operar con una empresa americana regulada por la SEC, pero que al mismo tiempo entienda la idiosincrasia americana, hace una diferencia. Fernando, finalmente, con una trayectoria de más de 25 años, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes economistas que buscan destacar en el ámbito del análisis macroeconómico y la consultoría empresarial? Eh,
A ver, claramente hay una parte de la formación, que es la formación más de grado, donde uno va incorporando herramientas. Esto es como una caja de herramientas. Sin saber muy bien para qué sirve cada herramienta, uno va incorporando esta herramienta a su caja de herramientas y después en el futuro verá cuáles sirven y para qué. Entonces, la primera etapa, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por incorporar la mayor cantidad de herramientas posible, más allá de saber para qué sirven o no. En la segunda etapa, yo creo que es más los primeros años de experiencia laboral o en la formación de posgrado, es focalizarse más en algo que a uno le genere entusiasmo. Creo que definitivamente uno tiene que trabajar en algo que lo entusiasme, porque si no el trabajo termina siendo casi un castigo. Entonces, definitivamente encontrar algo que a uno lo entusiasme. Teniendo herramientas y teniendo entusiasmo, yo creo que uno puede hacer lo que quiera. La tercera recomendación que a mí me funcionó mucho y creo que teniendo entusiasmo y herramientas y siendo buena persona, bueno, uno se vuelve imbatible, puede llegar a donde quiera, ¿no? Maravilloso. Una filosofía de vida también puede ser. Finalmente, Fernando, cuéntanos dónde pueden encontrarte las personas, dónde pueden encontrar a Black Toro, cómo los pueden contactar si están interesados en en alguna asesoría o sus servicios. A ver, básicamente nuestro website es www.blacktoro.us. Después estamos en LinkedIn, también como blacktoro.us y en Twitter somos @blacktoro_US. Básicamente esos son los canales a través de los cuales nos pueden encontrar. Nuestras oficinas están en 600 Brickell, si alguien se quiere acercar físicamente, estamos ahí en 600 Brickell en Miami. Así que a disposición para lo que necesiten, va a ser un placer hablar con cualquier miembro de FEBICHAM. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Te quiero agradecer por este espacio tan importante que nos brindas, que les brindas a todos nuestros lectores, a nuestros televidentes, por compartirnos de tu experiencia y por darnos esta clase magistral de economía. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Fue un placer y a disposición cuando lo gusten. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.